Dios les bendiga. Siempre para cuando uno tiene la responsabilidad, el privilegio de poder traer un mensaje, hay una batalla, hay una guerra. En general suele ser propiciada por uno mismo. En la medida que uno se rinde, o cuando uno no se rinde, es cuando más división ponemos de lo que Dios quiere hacer, ¿ya? Entonces muchas de las batallas o de las cosas que se nos puede estar haciendo difícil va a ser proporcional a la capacidad de rendición que usted tenga y que yo tenga. ¿Me entiende? Cuando hay un reconocimiento de algo, cuando yo reconozco algo que sé que necesito entregar, entonces eso me da la capacidad para poder entregarlo. Si yo no lo entiendo, entonces no lo entrego. ¿Ok? El mensaje de esta mañana le he puesto como título Ojos abiertos de revelación. ¿Ya? Ojos abiertos. A ver, casi como que jugando. Ojos abiertos de revelación. ¿Ya? Ojos abiertos de revelación. Hay cosas, le digo, que cuando no están en nuestra mirada no son tomadas en cuenta. Si yo tengo por delante algo muy valioso, pero no lo vi, no lo tomo en cuenta. ¿A alguno le ha pasado que caminando por la calle se encontró algún billete o alguna moneda o algo? ¿Ya? Cuando pasó esto, usted inmediatamente dijo, qué buena suerte, lo tomo, me lo guardo. Qué bueno que nadie más lo vio. Cuando yo veo algo, tengo la capacidad de inmediatamente poderlo tomar. Si yo no lo veo, no lo puedo tomar. ¿Ok? En lo espiritual, al hablar de ojos abiertos, estamos identificando que hay cosas que se escapan de la vista natural. Algo mucho más profundo, más alejado de nuestra percepción lineal del tiempo o de nuestras limitaciones humanas. Los ojos abiertos. ¿Cuántos quieren tener ojos abiertos? ¿Amén? Muy bien. Le quiero explicar algunos conceptos sobre esto, porque yo sé que hay muchas palabras que nosotros sabemos, citas bíblicas buenas que tenemos en nuestro corazón, que en algún momento las hemos declarado, las hemos repetido, pero que finalmente todavía no han ocurrido, todavía no han terminado de pasar. Y cuando ocurren esas cosas, inmediatamente empezamos a creer de alguna forma que no es la voluntad de Dios que algo bueno termine de funcionar en mí. Déjeme decirle que eso es una mentira. Eso es una mentira. Entonces, yo quiero que entienda de que el problema no siempre va a ser solamente de que usted tenga, por así decirlo, mala suerte. Alguna vez comentábamos que nosotros no hablamos en buena o mala suerte, hablamos en términos de siembra y cosecha. Amén. Pero ya cuando empezamos a sembrar nos damos cuenta que hay algunas cosas que tampoco no terminan de funcionar. Entonces hay ciertos problemas, diga conmigo, hay problemas que se escapan a mi visión. ¿Ya? Hay cosas que están fuera de vista. Déjeme darle un pequeño concepto, ¿ok? Verá, cuando una persona tiene falta de revelación, usted ha escuchado mucho la palabra de revelación, ¿ya? Es una palabra que usamos mucho. ¿Sabe qué significa revelación? ¿Puede hacer un concepto de eso? ¿Qué es revelación? Descubrir algo que estaba encubierto. Muy bien. ¿Es lo mismo que yo sepa un versículo o que yo diga, se me reveló este versículo? No es lo mismo, ¿verdad que no es? Ya. ¿Qué quiero yo dar a entender si digo, me sé este versículo? Que tengo el conocimiento, lo leí, quizás hasta me lo memoricé. Muy bien. Pero acá cuando yo digo, se me reveló este versículo, ¿qué estoy diciendo? Lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo. Lo estoy experimentando. Hay evidencia de que eso es real. Lo estoy viviendo. ¿Ok? Verá, cuando uno tiene los ojos cerrados, se provoca separación.
En lo espiritual, cuando uno tiene los ojos cerrados, es como si tuviese un velo alrededor de su cabeza, una tela pesada que no le impide la luz que pase hacia sus ojos, ¿ok? Un velo en los ojos es la imposibilidad de reconocer a Dios. Esta maldición tocó a la humanidad y le dio la incapacidad de poder entender y escuchar el lenguaje de Dios. ¿Por qué le digo así? Verán, cuando el ser humano peca y desobedece en el huerto del Edén, entonces ellos salen de la cobertura, de la protección de Dios. Esa fue una caída, ¿verdad? Fue una fuerte caída, hubo separación. Pero un poquito más adelante encontramos a un grupo de personas que empiezan a levantar una torre. ¿Cómo se llama esa torre? ¿La torre de quién? De Babel, muy bien. Cuando Dios menciona esto, dice, en aquel tiempo toda la gente, todas las naciones tenían un solo lenguaje. Tenían un solo lenguaje. Como había un solo lenguaje, era fácil comunicarse el uno con el otro. Estaban en unidad y empezaron a levantar esta torre, o mejor dicho, este gran altar, que serviría de maldición para la tierra. Entonces Dios dice, voy a bajar y los voy a confundir. Segunda caída. Las naciones pierden heredad. Las naciones son cortadas de la herencia. Poco tiempo después, nuevamente, ya Dios dice entonces, voy a levantar una nación para mí mismo. ¿Cuál es? ¿A través de quién? De Abraham, muy bien. Y nótese que la promesa de Dios con Abraham era, y serán benditas las naciones a través de ti. Entonces viene Dios otra vez a querer retomar a las naciones. ¿Ok? En su momento las naciones perdieron la capacidad de poder entenderse entre ellos. Se acabó el lenguaje en común. No podían entenderse. Hubo confusión. Hubo un velo. ¿Ok? Un velo que provocó maldición. Más hacia adelante Dios vuelve y quiere levantar esa maldición. Y levanta una promesa. Levanta una nación para sí mismo. ¿Sí me entiende hasta ahí? ¿Estamos hasta allí? Ok. Si usted se da cuenta, avanzamos un poco más adelante hacia la historia. Cuando ya Jesús nació, hizo su ministerio, ya se entregó en la cruz, resucitó, levantó una nueva promesa. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Se acuerda? Les conviene que yo me vaya. Porque vendría el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces en Pentecostés, en Hechos, vemos que Jesús ya no estaba, pero vino el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo. Una de las señales que el Espíritu Santo hizo fue descender lenguas de fuego. Y estaban hablando de lenguajes espirituales, pero note que también dice la Biblia que empezaron a entenderse cada uno en su dialecto. No sé si ha leído esa parte. Ya, entonces está hablando de lenguas angelicales, pero también lenguas todavía naturales. Entendían en su dialecto. O sea que a través del Espíritu Santo, Dios viene a levantar y a poner otra vez en orden lo que en su momento fue quitar ese velo para que aún hasta el lenguaje pueda funcionar. ¿Me entiende? En otras palabras, no hay revelación sin el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo abrió a toda la gente que estaba allí, todos los que estaban creyendo, obedeciendo, tenían un tiempo allí, recibieron al Espíritu Santo. Y en ese momento, todo el conocimiento que habían recibido por tiempo por Jesús, recién se les fue revelado. Hasta un tiempo antes los discípulos por ahí negaban que Jesús lo conocía siquiera. ¿Se acuerda de antes de que cante el gallo? ¿Ok? Ok, lo negó. Pero ya después de que el Espíritu desciende, usted ve más adelante, gente radical y extremadamente valiente, que entendía que para ellos aún morir era ganancia. No había miedo, ya no tenían miedo, sabían que lo que tenían que hacer valía en extremo la pena. ¿Me entiende? ¿Qué necesitamos?
a la persona del Espíritu Santo. ¿Ya? Si a mí me falta revelación, y lo vamos a poner en estos términos, la revelación es un acto por el cual Dios se da a conocer a la humanidad, comunica su voluntad, propósito y lo último, naturaleza. Otra vez, Dios comunica voluntad, su propósito y ¿qué más? Su naturaleza. Espera, voy a hablar un poquito pausado porque a rato he estado con un poquito de tos. ¿Ya? Pero quiero que entienda esta parte. Uno puede entender hasta cierto punto que Dios comunica su voluntad a través de lo que escribió, ¿verdad? Entendemos su propósito también a través de lo que ha puesto. Pero podemos entender su naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Déjeme explicarle. La naturaleza de las cosas significan comprender sus cualidades esenciales. ¿Ok? Esenciales, intrínsecas, es decir, lo que define la esencia, la sustancia y su realidad fundamental, independientemente de sus aspectos superficiales. La naturaleza. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios? Que es lo que escudriña aún su propio corazón. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, para yo poder entender la naturaleza de las cosas, la intención con la que Dios escribió algo, ¿qué necesito? Pero dígalo con ganas, ¿qué necesita? Al Espíritu Santo. Muy bien. Entonces yo podría estar 10,000 años en una iglesia, saberme la Biblia de memoria, decir y hasta repetir muchas cosas, pero si yo no entiendo la naturaleza de lo que está ahí escrito, no tengo revelación. No entiendo la intención por la cual Dios escribió, no entiendo la sustancia de lo que Dios está diciendo, ni la profundidad que implica todo eso que Dios dijo. Cuando yo tengo revelación, la palabra ya es palabra viva. Amén. Es palabra viva que yo la puedo practicar, que yo la puedo vivir. Por consecuencia, eso me va a dar frutos. Voy a tener consecuencias de todo lo que estoy haciendo. Cada decisión que yo tomo, como sé que vale mucho la pena creer lo que Dios está diciendo, entonces yo la paso por la opinión de Dios. ¿Ok? Yo la paso por la opinión de Dios. ¿Cómo nosotros identificamos que no tenemos revelación? ¿Cómo usted puede identificar que hay ciertas cosas que parece que el de allá entiende, pero yo no entiendo? Yo comprendo el concepto, pero ¿y por qué se está desviviendo por eso? Y yo, aunque lo entiendo, todavía no puedo. ¿Se ha sentido de esa forma? Ha habido momentos que usted ha dicho, entiendo la idea, me he visto hasta 10 prédicas sobre eso, pero no termino de entenderlo. No lo entiendo. Y está bien que lo reconozca, porque necesita al Maestro. Amén. El precioso, ¿quién? Al Espíritu Santo. ¿Ok? No hay ningún tipo de revelación que podamos sostener si no está el precioso Espíritu Santo. Para tener al Espíritu Santo es necesario darle la importancia que debe ser. No puedo pensar que voy a recibir milagros de Dios, palabra de Dios, si no sirvo a Dios, si no hablo con Él, si no oro con Él. ¿Ya? ¿Para qué Dios me va a dar revelación si a la final nunca lo voy a llevar a ninguna persona? ¿Ya? Bueno, quiero que entienda que la revelación no siempre solo va a venir, de hecho generalmente ocurre que el conocimiento y revelación no siempre van a estar juntos, no siempre. ¿Por qué? Muchas veces la revelación no vendrá con una explicación, sino vendrá quizás como un desafío, pero no necesariamente con una explicación. O sea, Dios le dijo algo, créalo, hágalo, quizás luego entiendas, pero hágalo primero. Entonces, la revelación se manifiesta en terrenos de fe. Se manifiesta en terrenos de fe. ¿Cómo una persona es capaz de entregar su vida por algo? ¿Cómo alguien puede dedicar todo su tiempo para algo? Quiere decir que esa actividad le apasiona. ¿Ok?
Pero si Dios no me apasiona, posiblemente necesito revelación de Cristo todavía en mí. Si a mí no me apasiona que la gente conozca de Cristo, y me apasiona así, no quiero que se sienta mal, pero eso lo digo ya. Quizás vender mi producto, que esa sea mi prioridad, y no presentar a Cristo, si acaso vendo algo, ¿no? Entonces me falta revelación, ¿ya? Creo que todos en varios aspectos nos falta revelación. Preparando esto me di cuenta que a mí me falta mucha revelación. Hay muchas cosas que quiero, que entiendo, pero que no las termino de experimentar, ¿ya? Hay muchos que ahorita, y bueno, también lo estaba escuchando, estábamos viendo lo del Salmo 23. Bueno, el apóstol nos compartió un mensaje, y básicamente habla de esto. Hay palabras que uno las puede tener hasta en un nivel poético, suena bonito, pero todavía no lo he vivido. ¿Ok? Lo sacamos en tiempo de crisis, como un tipo de mantra, como algo que yo puedo repetirlo, pero no entiendo que en lo espiritual es un arma de guerra, ¿ya? No es lo mismo solamente decir algo y pensar que es algo que dije para sentirme bien, a entender que Dios me dio armas espirituales, no solo para defenderme, sino también para atacar. Ya bueno, ese es un tema un poquito más profundo que ya algunos estarán buscando, pero me impactó mucho esa parte, ¿ya? Entonces hay cosas que Dios nos quiere mostrar, pero por la incapacidad de ver, aunque nos las muestre, no las entendemos. ¿Ok? Hubo un momento cuando Jesús, ya resucitado, se le presentó a los discípulos. Estuvo alrededor de 40 días con ellos, y ellos estaban velados. No podían darse cuenta. Jesús tampoco no se les reveló, pero andaba con ellos. Hubo un momento hasta que menciona que él hasta atravesaba lugares, estaba allí. Hasta cuando se dio a conocer, y ellos inmediatamente se desesperaron, porque decían, y que no escuchabas lo que decía, no se te conmovía el corazón cuando estaba hablando. Entonces yo puedo tener a Cristo al lado, pero sin revelación, quizás no estoy experimentando nada todavía, ¿ya? Sin revelación. ¿Quién me da otra vez? Quiero que quede bien claro esto. ¿Quién le da a usted revelación? El precioso Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, para uno tratar un diagnóstico de ciertas cosas, yo necesito identificar esos problemas que me están atrasando, ¿ok? Entonces, si me ayudan con la Biblia, en Mateo 13, 10. Fue rápido. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Sigue por favor. Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Y a ellos qué? Otra vez, ¿ya? Respondiendo les digo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces Dios sí hace diferencia, ¿ya? Dios sí hace diferencia. Aquí hay dos grupos de personas. Jesús estaba hablando con quienes, con los discípulos, y a las otras personas solamente estaban los creyentes. Jesús les estaba hablando en esta parte, les estaba hablando sobre el sembrador. Entonces los discípulos tampoco entendían y le fueron y le preguntaron al maestro. Y el maestro les empezó a decir qué simbolizaba cada una de las cosas. Y luego ellos decían, ¿pero por qué les hablas a ellos? Por parábolas. Pero es que a ustedes se les ha dado a conocer. ¿Qué necesito hacer para que haya revelación en mí? Responda. Ser discípulo. Mire, si usted todavía no ha entrado en un discipulado, este es un buen motivo para que lo sea. ¿Ya? ¿Sabe? Si yo estoy en un terreno peligroso y estoy con los ojos vendados, es muy seguro que alguien me termine atacando. Es muy seguro que yo provoque un accidente también.
Es muy seguro que yo me caiga en algún hueco. Jesús decía, ciegos, guías de ciegos, los dos se van a un hueco, ¿ya? Sigue, por favor. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto es fuerte. A veces pensamos que Dios siempre solo está, dale, todo. No. Dios aquí está haciendo una diferencia. El que tiene, el que buscó, el que está intentando que haya revelación en su vida, se le dará más. Al que no le importa, al que solo quiere quizás una bendición, que alguien lo abrace y ya, quizás aún de lo que tiene, se le será quitado. ¿Me entiende? ¿Quiere ser discípulo? Le conviene ser discípulo. Bien, pase por favor al 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Es que Dios, ¿para qué les va a mostrar el reino de los cielos a gente que no tiene la capacidad de verlo? Porque si no tiene la capacidad de verlo, tampoco puede administrarlo, no puede tenerlo. Ya, si usted tuviera una empresa, y en esta empresa tiene a una persona que está dedicándose a la seguridad de esta empresa, usted tiene cámaras y todo, y al otro día le asaltaron todo el inventario. Va y busca al guardia y le dice, ¿y qué pasó? Me quedé dormido, ¿sabe? Tenía sueño. ¿Y para qué está allí entonces? ¿Me entiende? Cuando Dios muestra algo, es para provocar algo, para hacer algo. No es entretenimiento, es para hacer algo, ¿sí? Pasa por favor el 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, ¿qué dice ahí? Otra vez, de oída oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. ¿Sabe? Y esto, bueno, a mí directamente, de vez en cuando sí me he dado cuenta que pasan cosas así. Y bueno, hay gente, aquí hay profetas, que Dios les habla, que Dios les muestra, ¿ya? Eso es hermoso, eso es hermoso, que haya profetas, en serio, es un privilegio, de que hay gente que puede ver ciertas cosas y uno aprende. Pero yo también me he dado cuenta de que muchas veces Dios nos quiere hablar y es insistente en cierto tema y nos dice una y otra vez esto y lo de acá, como hemos estado hablando sobre los tribunales, y va a decir, no, y otra vez esa prédica de los tribunales y los tribunales de arriba para abajo. Es que lo necesita. Y cuando yo me quejo por una palabra que estuve recibiendo, usted no se está quejando por el pastor, por el apóstol, por alguien que esté intentando enseñarle, está rechazando, y aquí está pasando lo que aquí decimos: pudiendo ver, no vemos, teniendo ojos, no percibimos lo que está por delante. ¿Ya? Entonces cuando Dios le quiere hablar, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a prestar? ¿Qué va a hacer usted? Va a prestar atención, porque Dios lo quiere bendecir. ¿Ya? Dios lo quiere bendecir. 15, por favor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. ¿Qué cerraron allí? Los ojitos, ya. Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, la falta de revelación, ¿qué provoca en mí? Que no haya sanidad. Pusimos un obstáculo. Dios tiene la intención de sanarme, de limpiarme, de bendecirme. Dios puso una palabra con una carga de bendición profética poderosa. Quizás la leí, pero simplemente no la estoy entendiendo. Tengo el corazón engrosado. Estoy un poquito orgulloso. ¿Para qué me repiten otra vez ese versículo? ¿Qué se provoca en nosotros? Hemos puesto una distancia grande y Dios no me puede sanar. ¿Ya? Comprendamos esa última parte. Dice,
y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que provoca en mí que no pueda vivir la palabra? Que quizás me empiece a amargar un poco. Falta de revelación. Diga conmigo, me falta revelación. Necesito al precioso Espíritu Santo. Amén. Y el último, el 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Y el 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oiga, yo me doy cuenta muchas veces. A veces, bueno, tengo amigos o clientes que son cristianos y a veces salen con cosas raras, así como que básicas, y son ya gente mayor en Cristo, ¿no? Y dice, y ¿cómo es que no entiende muchas cosas? Ya, pero cosas básicas, y digo, y bueno, no me meto a aconsejar porque tienen su pastor y todo, entonces yo, bueno, chévere, amén, gloria a Dios por tu vida. Pero hay tanto privilegio que Dios muestra a través de revelación, ¿ya? Esto no es algo que se descargue solo por conocimiento, por psicología. Esto es algo sobrenatural, por revelación. Hay palabras que yo necesito y cuando yo las tengo reveladas, las vivo y mi realidad cambia, ¿ok? Mi realidad cambia. Entonces, cuando aquí menciona que muchos profetas hubieran deseado escuchar lo que usted escucha, es que es verdad. Hay palabras que gente desearía escuchar con la facilidad que nosotros las tenemos. Hay lugares, hay países, hay gente que padece muchas cosas, que tiene fuerte persecución, bajo conocimiento de tantas cosas. Recién nomás veía que en Nigeria habían matado más de 100 cristianos, un grupo terrorista islámico. Entonces hay cosas que están pasando así todo el tiempo, pero tenemos el privilegio de escuchar profecía aquí, amén, aquí. Entonces, algo también, yo le voy a mostrar de aquí a un poquito más adelante, cuáles son las formas que usted puede empezar a ordenar las prioridades y recibir revelación. ¿Sí? ¿Te parece bien? Ayúdame por favor, Marcos 6:1. Ya. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían ¿quiénes? Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros por sus manos que son hechos. 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Ahí ve que tiene hermanas, ¿no? Y se escandalizaban de él. Solamente hasta allí. Mire, el versículo arranca, o bueno, el capítulo arranca diciendo que Jesús volvió a su tierra. ¿Qué le intento decir con esto? Posiblemente usted ya sepa un poquito este caso. La familiaridad con la palabra o con cierto mensaje o persona provoca que yo me cierre a la revelación de Dios. ¿Ya? La familiaridad, por ejemplo, quizás yo me conozca una cita bíblica hasta de memoria, me la sepa, por último la tenga escrita en el baño, pegada ahí en la puerta. Yo me la sé. Pero como la veo de tan continuamente, o la escucho a través de una persona, o es alguien que ya conozco de años, empezamos a bajarle el precio a la revelación. Le bajamos el precio a la palabra y decimos, ¿qué me va a venir a hablar de Dios si yo lo conozco? ¿Qué es? Lo he visto en pantaloneta y juego fútbol con él. Sí lo conozco. ¿Ya? La familiaridad, el no poder identificar la palabra de Dios a través de lo que Dios ponga, es un riesgo fuerte. ¿Sí? Es un riesgo fuerte. ¿Ya? Entonces yo no debería nunca, y si en algún momento se le cruza por la mente,
De alguna forma, por ejemplo, si alguien le está corrigiendo, le está diciendo cosas que le van a hacer bien, ya viene otra vez esta persona a decirme esto, que ya la tengo. Ay. La familiaridad quita revelación, ¿sí? Porque estamos entrando en terrenos de rebelión, ¿sí? A ver, el apóstol suele llamarlo eso, que es resistencia. Es algo tremendo. Ya. Avanza, por favor, al siguiente. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Y el último? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. ¿Ya? Entonces, la familiaridad también elimina la posibilidad de que yo reciba revelación, milagros, algo que Dios quería hacer conmigo. Muchas veces estamos resistiendo y enojados con la fuente de bendición que me podría cambiar la vida. ¿Ok? A veces estamos esperando que las cosas cambien por sí solas, pero muchas veces nosotros somos el propio obstáculo para que aquello suceda. ¿Sí? Le pregunto otra vez, ¿considera usted que le falta revelación? Sí, yo también, yo creo que me falta y muchísimo. Más por misericordia que estoy por aquí. Nos falta mucho, ¿ya? Pero Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Ya? Vamos a ver algo. Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6:8. Sí, 6:8. Vamos a ver. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Prosigue. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Pasa. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con fin de cuidarse. Pásale, por favor. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de nuestros es del rey y de Israel? Bueno, le explico. Siria era enemiga de Israel. Estaban intentando invadirlos. Entonces, cuando ellos intentaban hacer algo, Dios revelaba. Ahora sí, ya. Dios revelaba en dónde ellos iban a atacar y por dónde ellos iban. ¿Ok? Entonces el rey de Siria empezó a turbarse y decía: ¿quién es el que está echando la información? ¿Quién es el espía dentro de mi reino? Sigue, por favor, el 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces Dios provoca revelación para su pueblo, los libra de la muerte, y el enemigo no sabe, se desespera. Yo le planteé una trampa por aquí y este se me fue por allá. Tenía una tentación para él por allá, pero se me vino por aquí. ¿Quién le está hablando? El Espíritu Santo. Revelación también provoca protección. El Espíritu Santo me va a hablar lo que me va a hacer bien. Me va a advertir del peligro que está inminente para querer hacerme daño. ¿Necesita revelación? Le pregunto, sí. Es extremadamente necesario, porque tenemos un enemigo que está ahí intentando dañarnos, matarnos, destruirnos y robarnos. Sin revelación terminaremos siendo presa fácil. Revelación es indispensable. Amén. Avanza por favor al siguiente. Dice: y él dijo: id y mirad dónde está, porque yo envié a prenderlo. Entonces el rey de Siria dijo: bueno, vayan a buscarme a aquel profeta, lo vamos a meter presos para que deje de decir por dónde, qué es lo que estamos haciendo. Ya, entonces dije: y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Pasa al 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros,
y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Fueron por el profeta, fueron a perseguirlo. 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Siguiente. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo, profeta de Dios, tenía la capacidad de ver lo que Dios ya estaba haciendo. Había un ejército enemigo alrededor de él, pero él no se preocupaba, no se mosqueaba, estaba tranquilo. Sabe que la gente con revelación no se desespera, está tranquila y usted piensa que está medio muerto. No, está tranquilo porque está viendo otras cosas, ¿ya? Pero aquí ocurrió algo y quiero que entienda esto. ¿A quién se le fueron abiertos los ojos en esta parte? Al discípulo, al criado, el que servía al ministro. ¿Entiende? Muchas veces recibiremos ojos abiertos de parte de Dios en medio del servicio. ¿Ya? En medio del servicio. Si usted sirve, si usted provoca el corazón de Dios, pues los ojos se le son abiertos. Y usted ahora entiende que más son los que están con usted que los que vienen en su contra. Amén. Servicio. Aquel que le sirve, también a un siervo de Dios, aquel que entrega para hacer las cosas, recibe revelación. ¿Ya? ¿Entiendes? Ese es un punto importante. Bueno, le quería comentar algunas cosas que necesitamos tener como revelación prioritarias. Van a ser 7 que necesitamos tener, o mejor dicho, pasos para poder tener revelación continua en nuestra vida. ¿Ya? Número 1. Necesito tener revelación de arrepentimiento. ¿Sí? Número 1, necesito tener revelación de arrepentimiento. Ayúdame por favor, Apocalipsis 2:5. ¿Ya? Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Aquí se le está hablando no al impío, se le está hablando a una iglesia. Entonces el primer paso para que se provoque un corazón que puede recibir revelación parte desde el arrepentimiento. ¿Sí? Desde el arrepentimiento. ¿Ok? Si yo no tengo la capacidad de arrepentirme, es porque yo no veo ningún problema dentro de mí. Pero si yo no estoy teniendo revelación, es porque obviamente hay un problema dentro de mí. Porque si es la voluntad de Dios que yo pueda recibir revelación, que yo pueda ejecutar su propósito aquí en la tierra, quiere decir que es toda la voluntad de Dios que tenga revelación. ¿Pero por qué no la tengo? Hay algo que está fallando. ¿Ya? Paso número 1 es el ¿qué? El arrepentimiento. La revelación del arrepentimiento. Si yo entiendo la importancia del arrepentimiento continuo, entonces mi candelero va a estar firme, encendido. ¿Ok? Arrepentimiento. Si yo creo que no tengo nada de que arrepentirme, si pienso que soy bueno, no va a recibir ni nada, ni media gota de revelación. ¿Ok? Necesito arrepentimiento continuo. Todos los días que usted se presenta delante de Dios, empiece a desbaratarse delante de Dios y arrepiéntase. Hay muchos actos de soberbia que evitan que Dios nos pueda hablar, o por lo menos que nosotros tengamos la capacidad de escucharlo. Amén. Que dijimos arrepentimiento. Muy bien. Siguiente. La revelación del poder del perdón. Punto 2.
la revelación del poder del perdón. Ayúdame Andy, por favor. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Ya, ahí está. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué brotando qué? ¿Qué cosa? Una raíz de amargura, muy bien. ¿Qué? Estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ya, ahí nos quedamos. Verá, si yo no reconozco que necesito revelación de perdón, muy posiblemente en mí se puede formar una raíz de amargura. ¿Ya? Una raíz de amargura. Cuando hay una semilla, si nosotros no la reconocimos en su tiempo, va a echar raíces y va a crecer. Va a crecer. ¿No le ha pasado que es más la mala hierba que crece en el patio que algo bonito que usted puso? Nadie la siembra. De hecho, por mi casa hay un poste y en la punta está un arbolito. Nadie lo sembró. Ahí creció, se secó, pero creció más o menos de 1 metro. La mala hierba crece. ¿Ya? Cuando yo no experimento la revelación del perdón, entonces yo me estoy entrando en un terreno en donde estoy quitando la gracia de Dios de mí. Quito la gracia de Dios de mí, el favor inmerecido que Dios me dio, la gracia que Dios me dio. Cuando una persona constantemente tiene esta revelación del perdón, siempre está pidiendo perdón a Dios, también perdona a las personas, y esta persona es de las más felices que usted puede conocer. No tiene cargas, no tiene límites para hablar, porque sabe que Dios le perdonó y puede hablarlo. Cuando lo practica constantemente, eso ya es revelación porque está viviéndolo. ¿Sí? Entonces yo no puedo tener revelación del Espíritu Santo si estoy guardando rencor y no perdón hacia muchas personas. Dios no puede actuar en un corazón en donde hay raíces de amargura. Dice, porque esto, si crece brotándose, me va a estorbar y va a contaminar. ¿Sabe que uno de los significados de la palabra demonio es aquel que contamina? ¿Sabía eso? Entonces, cuando yo tengo amargura, contamino. ¿Sí sabe de eso? Contamino. Y si yo soy una persona que va a la iglesia y todo, lo ven con cara de limón chupado, amargado. Enseña, sirve, pero con coraje. Corrige, pero a palazos. Quiere salvar a la gente, pero con condenación. No ha tenido revelación todavía de perdón. ¿Ya? Sí, tiene amargura. Y lamentablemente hay muchas veces en que uno puede caer en esto. Necesitamos perdonar. ¿Ya? ¿Cómo? Andy, perdón. Lucas 6:37. Dice, no juzguéis, no serás. A ver, con ganas. Dice, no juzguéis, no condenéis, y serás ¿qué? Nótese que está hablando en términos judiciales. Términos judiciales. Entramos otra vez al tribunal. ¿Les en cuenta? Que una de las peores actitudes que nosotros podemos tener es servir de acusación para otras personas. ¿Sí? Muchas veces nos queremos justificar en que somos buenos porque le es más malo que yo, según nuestro criterio. Eso es un riesgo, no haga eso. Dice, no juzguéis porque usted no es el juez. ¿Quién es el juez? Nuestro Padre. Muy bien. Mateo 6:14. Mateo 6:14. Estamos en el punto 2. Sí, me alcanza un poco de tiempo para no cuento más. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vuestro. ¿Quién les va a perdonar a ustedes? Muy bien. ¿Quedó claro que necesito tener revelación de perdón? ¿Ya? Revelación de perdón es algo que yo debo practicar diariamente. ¿Ok?
diariamente. Listo, punto número 3. Revelación de humillación. ¿Sí? Revelación de humillación. Ayúdame por favor, Daniel 10:12. Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La revelación de humillación provoca que yo constantemente esté rendido en la presencia de Dios, que yo constantemente esté buscando y que busque y busque y busque, que eso se va a provocar. Lo que Dios dijo va a suceder, pero yo necesito estar conectado con Él. Él habla, y usted busca y busca, se humilla, hace lo necesario para que eso ocurra. Si Dios dijo algo, ya ha dicho muchas cosas con usted. Si todavía no están ocurriendo, posiblemente necesito humillarme delante de Dios. ¿Ya? Necesito humillarme. Ayúdame por favor, Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento, ¿qué es? Y antes de la caída, ¿sabe quién no le gusta humillarse? Y de hecho se le hace feo esa palabra. Al orgulloso. ¿Ya? Yo no me humillo. Yo no le hablo. ¿Qué se cree? ¿Ha dicho eso usted? Es que no, pues ¿qué? ¿Para qué yo voy a hacer eso? ¿Y para qué me están llamando? ¿Y esa reunión para qué? ¿Ya? Verá, le voy a explicar una cosa. Aquí hay 3 ingredientes importantes: orgullo, la altivez y la soberbia. No son lo mismo cada uno de ellos. Son un poquito diferentes. Son como primos hermanos, andan agarrados de la mano, pero no son lo mismo. ¿Ya? Primero, cuando yo estoy en orgullo, estoy creyendo en autosuficiencia. No necesito a Dios. ¿Ya? El orgullo provoca que yo me crea lo suficientemente bueno para no necesitar a Dios. ¿Ven? La altivez, en cambio, es arrogancia y menosprecio a los demás. La altivez es arrogancia y menosprecio a los demás. Aquel que está en altivez no puede trabajar en iglesia, ¿sabe? No puede simplemente estar en comunión con los hermanos. No puede siquiera recibir la revelación que Dios está hablando a través del hermano que usted tiene al lado. Si nos da, o sea, como que no me gusta juntarme con el resto de gente, usted tiene un problema de humillación. ¿Sí? Vamos con el diagnóstico, ¿le parece bien? Si yo tengo problemas con relacionarme con el resto de hermanos, tengo un problema de altivez. Y como tengo un problema de altivez, tengo ceguera. No se me ha revelado que también Cristo está en esta persona y yo puedo ser bendecido por esa persona. ¿Ya? Es importante que identifiquemos la altivez. Si usted es una persona que se aísla, que llega, recibe algo, bueno, vino al culto, escuchó algo y por la misma desaparece, tiene un problema de altivez. Tiene este problema porque no provoca siquiera acercarse al hermano. ¿Quién sabe si va a recibir usted bendición? Es que somos iglesia, fungimos de forma corporativa. ¿Sí? Si tiene problemas con relacionarse con la gente, necesita esta revelación. ¿Ya? Ya vamos entendiendo cuáles son las cosas que por ahí nos están fallando. Ya. Hablábamos sobre el orgullo, la altivez, y también entramos en la soberbia. La soberbia es el poder para destruir a otros, es la perversión del poder. La soberbia es cuando yo utilizo el poder para aplastar a la gente. ¿Sí? La soberbia es cuando yo estoy, digamos que tengo algún tipo de posición, una función, y empiezo a maltratar a la gente.
me falta humillación. Si lo primero que provoca en mí es inmediatamente, no sé, querer castigar a la gente, me falta humillación. ¿Sí? ¿Ok? Yo no puedo pervertir el poder. Yo no puedo tomar el poder. Dios me lo entrega. Yo no soy el que lo toma. Dios me lo entrega. No porque yo grite más fuerte o físicamente sea más grande, necesariamente tengo más autoridad. No, eso no es así. ¿Sí? Entonces, si somos altivos, hacemos bulla, por ahí hay algunos que se la pasan gritando en casita, ¿qué nos falta? Revelación de humillación. ¿Amén? Ok, vamos al siguiente. El cuarto viene siendo revelación del poder del ayuno. ¿Ok? Es que hay cosas, y de hecho lo menciona la Biblia en Mateo 17:21, que hay espíritus que no se van si no es con oración y ayuno. Ya, si yo no discierno que Dios me dio una tremenda arma espiritual que provoca que yo empiece a doblegar la carne y me enfoque solo a Él, estoy en un grave problema, estoy desarmado. Es como, por ejemplo, aquí pongo el vasito sobre las servilletas, ¿ya? Como un tipo pisapapeles. Pero digamos que no es un vaso, sino es una bazuca, ¿sí? Y la uso solo como pisapapeles. No la estoy usando para lo que es. Y digamos que estamos en medio de una guerra y usted tiene de pisapapeles una bazuca y queriendo pelear al aire. Dígame usted, ¿tiene sentido eso? Debo usar las armas espirituales. Revelación de ayuno. ¿Qué es revelación de ayuno? Que yo haré lo necesario para resolver lo que me está pasando. Debo hacer lo necesario. No puedo convivir con el pecado demasiado tiempo. No puedo convivir con la falta de entendimiento demasiado tiempo. Si me falta revelación, si todo el mundo está recibiendo de Dios y yo no lo estoy recibiendo, si todos los de allá están escuchando la voz de Dios, entendiendo la visión de Dios, y yo no puedo hacerlo, métase en un ayuno. Haga lo necesario. Amén. Muy bien. Siguiente. La revelación del poder de la generosidad. ¿Sí? Este es otro examen. Si yo no tengo la capacidad de dar, no voy a recibir. ¿Ya? Lucas 16:13. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a quién. Verá, una persona que le falta revelación también tiene esta actitud. Vive en ansiedad, desesperado. ¿Cómo voy a resolver esta cuenta? ¿Cómo voy a pagarlo de acá? ¿Y cómo voy a hacerlo de acá? Me voy a meter en unas 10 deudas más. Y voy a resolver esto así. Y voy a cobrarle al de allá para que me dé de acá y voy a hacerlo de allá. Entonces nos está dominando el Dios de las riquezas. En la Biblia lo llama como una potestad, se le llama mamón. Ya, entienda esta parte. Yo no puedo servir a Dios, a dos dioses. Yo no puedo estar pensando que estoy del lado de Dios si lo que mueve mi corazón es la ansiedad de que el dinero no lo tengo. Me desespero por el dinero. El amor a las riquezas es el inicio, es el principio de todos los males. A veces pensamos que el amor a las riquezas solo es aquel millonario, el que tiene, no sé, una camionetota y mucho dinero y todo. Y uno hasta lo juzga, uy, qué mal millonario, seguro de ser narco o algo así. Ya. Pero no, el amor al dinero es cuando también nos estamos desesperando por el medio centavo. Por dinero nos terminamos moviendo a veces hasta otros países, a otra ciudad. Pero cuando Dios me dice que haga algo, que diga algo, inmediatamente lo cuestionamos. De plano ni le obedecemos. Y luego nos preguntamos, y Señor, ¿cuándo me vas a utilizar? Pero un montón de veces lo quiso hacer. Pero es que hay otro Dios en ese altar de tu corazón. ¿Sí? Amén. Entonces,
La revelación del poder de la generosidad, de la capacidad de yo poder dar. Si con facilidad yo me argumento para poder ofrendar, diezmar, entonces me falta revelación. ¿Sí? Me falta revelación. ¿En qué cabeza cabe que uno piense que le está dando algo a Dios que no tenga? Sino que es solamente Dios que está trabajando en nuestro corazón. Necesito tener esta revelación bien clara. Es difícil que una persona reciba también revelación del Espíritu Santo si tiene un fuerte conflicto con el poder dar, ¿sí? Si tiene conflictos en el poder servir, si cualquier cosa lo mueve, lo llena de miedo. Anuncian crisis y ya estamos con miedo, con temor, ¿y qué vamos a hacer? Salimos de la iglesia y nuestra plática a veces en la casa es ¿y qué vamos a hacerlo de acá? ¿Y cómo lo vamos a organizar? Y armamos todos nuestros planes, pero y no decíamos que Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero nos está faltando todo, porque obviamente no lo estamos viviendo, no lo estamos creyendo. Amén. No crea que la estoy regañando, también me pega a mí duro. ¿Ya? Siguiente, revelación de fe divina. ¿Ya? Marcos 11:22. Revelación de fe divina. ¿Qué dice ahí? ¿Tenés fe en quién? Verá, esta es una lección que a mí me encantó mucho. Varias de las cosas que le estoy relatando lo aprendí un poco de algunas prédicas del apóstol Rojas, sumado con algunos mensajes de aquí, y bueno, tengo una mezcla de cosas. Aquí en la traducción original, lo que está escrito es tener la fe de Dios. Amén. No solamente tener fe en Dios, sino tener la fe de Dios, la capacidad de fe de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablábamos que usted está sentado en lugares celestiales? ¿Se acuerda de eso? Eso quiere decir que usted no se maneja con su capacidad, no habla de sus recursos, usted no se mueve con lo que puede estar pasando en el país, sino que usted está en el terreno de fe de Dios, en la fe de Dios. Amén. Cuando yo estoy hablando en los términos que Dios habla, entonces el miedo ya no tiene lugar conmigo, porque ya no es solo mi fe, sino que es la fe de ¿quién? La fe de Dios. Y Dios es sobrenatural. Dios todo lo que hizo, todo lo que creó, de hecho hasta hace poco lo estábamos cantando, con su palabra, como decía, todo vuelve a empezar, ¿verdad? Dios provoca palabras que en fe provocan creación. ¿Sí? Entonces hay cosas que Dios dice, y cuando las dice, está hablando en terreno de fe. La fe es la materia prima para crear cosas sobrenaturales. Ya la fe no es un modelo de pensamiento, no es algo que yo lo utilizo para relacionarlo a la iglesia. No, la fe es lo que me abre el camino para poder experimentar lo que Dios quiere hacer aquí. ¿Ya? Entonces necesito tener revelación de fe divina. No fe cualquiera, sino fe divina. Me está pasando esto. ¿Qué Dios dijo acerca de esto? Fe divina, porque yo creo con la fe de Dios. ¿Sí? No con lo mío, sino con la de Dios. Y por último punto, la revelación de la oración. No existe alguien que vaya a tener revelación si no ora. ¿Sí? No hay revelación si no hay oración. ¿Ok? ¿Amén? Hay altares en nosotros que están abandonados. ¿Sí? El altar de la oración, de la adoración. Muchas veces lo dejamos encapsulado como en algo que, no sé, como un espacio para relajarme, para sentirme tranquilo, así como que estoy volando y todo eso, o para llorar o algo así, no sé. Pero entienda esto. No existe ninguna persona que vaya a recibir revelación de Dios si no tiene oración. ¿Sí? Si no hay comunicación con el cielo, no puedo escuchar. ¿Ya? Lucas 18:1. Y ahí está un mandamiento para que usted lo tenga.
En otras palabras, dice sobre la necesidad de orar, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre. ¿Sabe que en hebreo, sabe qué significa eso? Siempre. En inglés también, ¿qué es? Siempre sigue siendo siempre. Entonces, siempre es algo que yo debo practicar. Mire, todos estos 7 puntos que yo le estaba hablando son cosas que necesito practicarla todos los días. ¿Quiere revelación? Pues así usted y yo nos vamos a limpiar para que no haya ningún obstáculo y pueda recibir y vivir lo que Dios está diciendo. ¿Ya? Le hago un pequeño recuento. Hablábamos sobre la revelación del arrepentimiento. Segundo, la revelación del poder del perdón. Tercero, revelación de humillación. Cuarto, revelación del poder del ayuno. Quinto, revelación del poder de la generosidad. Sexto, revelación de fe divina. Y séptimo, la revelación de la oración. Revelación de oración. Estos 7 puntos provocan que en nosotros haya sanidad, que ya no haya separación, que yo pueda escuchar la voz de Dios. Y voy a cerrar con esta cita bíblica. Ayúdame, Andy. 1 Corintios 2:6. Esta parte a nivel personal es una palabra que me persigue mucho, me gusta mucho. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces no hay sabiduría sin madurez. Como yo soy maduro, pues pasando procesos, quebrantamiento directamente. Maduro es aquel que tuvo la capacidad de rendirse a Dios. ¿Ya? Dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Sigue, por favor. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entienda que Dios habla en misterios. Dios habla en misterios. Es de reyes buscar las cosas que Dios ha ocultado. Esa es característica de reyes. Dios habla en misterio. Yo sé, ¿y por qué Dios lo oculta? Porque es necesario formar en nosotros hambre de búsqueda de Dios. ¿Ya? Dios lo oculta, dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sabe que en esta parte no está hablando solo de príncipes naturales, está hablando de principados espirituales. Si usted lee la Biblia desde antes de Malaquías, toda la parte del Antiguo Testamento, ahora que tenemos la Biblia nos damos cuenta de todas las señales que Dios daba de la venida de Jesús. Pero para los príncipes, para los principados que habían tomado autoridad sobre las naciones, no lo entendieron. No lo entendieron. ¿Sabe a quién sí les habló con punto y seña a Dios? A los discípulos. Ya, les dijo, me van a entregar, se les reveló todo, a ellos. Ya, ni siquiera a los príncipes. Dice, ninguno habría crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, diga conmigo, cosas que ojo no vio, ni han subido. Otra vez. Antes bien, como está escrito, así hasta que usted lo sepa, cosas entonces que hay revelación preparada para aquel que le ama a Dios. Hay revelación preparada, no nacida de un corazón humano, no nacida del pensamiento de alguien de la tierra, sino que es conocimiento del reino de los cielos. Hay revelación, hay palabra que Dios les quiere dar, nos quiere dar, para que podamos vivir realmente lo que deberíamos vivir como gente que ama a Dios. Hay revelación. Hay Dios que nos quiere entregar cosas poderosas. Nos quiere revelar sus misterios. Nos quiere hablar las cosas ocultas. Dice otra vez, antes bien como está escrito, cosas que ojo
no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted ama, usted busca. Si usted ama, usted sirve. ¿Sí? Solo aquello que amamos nosotros servimos. Si hay algo que nosotros amemos mucho, eso es lo que vamos más a servir. No sé si se ha dado cuenta. Si yo amo algo, es a lo que yo más le sirvo. Si yo amo a Dios, entonces mi corazón de continuo, todos los días, tiene que estar con Él. ¿Ya? Esa es la puerta en donde yo puedo recibir revelación. Si hay cosas que me faltan, obviamente hay cosas que me faltan, pero necesito empezar a trabajar. No de largas, no esperemos que haya un super evento, que desciendan ángeles, que toquen trompetas y ahí voy a ver si recibo de Dios. No, Dios quiere hablar con usted de forma muy personal. ¿Ya? Dios quiere revelarle cosas ocultas. Dios quiere mostrarle el camino para que realmente su familia, usted, estén bien. Sabe, hay mucho ataque espiritual. Ahorita mismo estamos en un tiempo de violencia, el tiempo se ha acelerado. La venida de Cristo está pronta. No es casualidad que haya guerra cada 2x3, que hay desastres por todas partes. Eso no es casualidad. El tiempo se aceleró. No puedo dejar ese altar de mi familia, de mi casa, desamparado sin la presencia de Dios. No puedo esperar que esté bien si no tengo la revelación con el Espíritu Santo. Es que no puedo estar bien así. No me alcanza una costumbre, no me alcanza una ideología para poder estar bien. Necesito al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, si usted lo desea, si usted quiere, pues aquí el Espíritu Santo está dispuesto para poder estar con usted, hablarle. Necesitamos, sí, rendirnos. ¿Sí? Rendirnos. Siempre va a ser algo hermoso lo que Dios le quiere dar. Y el último versículo, por favor, el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabe por qué es tan delicado el asunto, el hablar aún mal del Espíritu Santo? Porque Jesús dijo, aún del Padre, aún del Hijo pueden hablar, pero no contra el Espíritu Santo. Es que es lo más íntimo de Dios. Es la parte más íntima de Dios. Es su propio Espíritu. Es lo más íntimo. Es lo más santo. No que lo demás, no estoy intentando decir eso, sino que quiero que entienda esto. Dios revela su corazón y su amor a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace, ¿sí? Dios revela. Hay pequeñas palabras que usted quizás las leyó algún momento. No es lo mismo volverlas a leer con el Espíritu Santo. No es lo mismo. A uno se le quebranta el corazón. Empieza a llorar, aunque ya la sabíamos, pero el Espíritu Santo nos transporta a ese lugar. Nos habla, ¿sí? Lo muestra. La palabra está viva, pero está viva cuando está el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, es una palabra muerta que provoca dolor. Pero si está el Espíritu Santo, es palabra viva. ¿Ya? Aun cuando usted puede que tenga 20 años o desde niño que conoció de Dios, pero si no ha experimentado el profundo amor, y aun cuando lee la Biblia pareciera una historia más, necesita revelación del Espíritu Santo. La necesita. Es imposible que un corazón se quede frío al darse cuenta que Cristo lo hizo todo por nosotros, que el Padre nos está llamando, que quiere actuar con usted. ¿Ya? Si estoy recibiendo y viendo cómo la gloria de Dios se mueve en todas partes y no en mí, necesito solucionarlo pronto. Amén. 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 No sé si hay personas nuevas que hayan venido por primera vez aquí al servicio, alguno por ahí nuevo, que alce la mano, que quisiera también recibir aquello que nos transformó la vida. ¿Sí? Si quisieran empezar esta historia en donde su destino empieza a ser cambiado por la dulce presencia de Dios. Amada iglesia, póngase de pie.